Todos conocemos la cara de Marilyn Monroe. Muchas personas la admiran o les gusta portar su imagen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tu celebridad favorita es alguien a quien deberías admirar realmente? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Marilyn pasó la mayor parte de su infancia en albergues y orfanatos, porque su mamá fue internada en una institución mental. Unos años vivió con la mejor amiga de su madre, Grace McKee. Pero cuando Marilyn tenía 16 años, McKee ya no podía cuidarla, y Marilyn tomó la decisión de casarse con un hombre llamado James Doherty, para evitar regresar a un orfanato. Su nombre real fue Norma Jean Mortensen, pero fue conocida principalmente como Norma Jean Baker, y durante su época como modelo también era conocida como Norma Jean Doherty, por el apellido de su primer esposo. No entendí. Cuando firmó con 20th Century Fox, se tiñó el cabello, y el ejecutivo del casting del estudio, Ben Leon, le había elegido el nombre de Carol Lind como su nombre artístico. Pero ella dijo que era un nombre muy feo. No mames, qué asco. Eventualmente eligió el apellido Monroe, porque era el apellido de soltera de su madre. 3 nombres se consideraron como posibles nombres artísticos. El primero era Norma Jean Monroe, el segundo, Jean Monroe, y el tercero, Marilyn Monroe. ¿El para qué cosa de quién? Leon eligió el último, porque él pensaba que Norma Jean se parecía a la famosa actriz de teatro Marlene Miller. A Norma Jean le gustaba más Jean Monroe, porque conservaba algo de su nombre real. Pero Leon la convenció de que Marilyn Monroe sonaba más aliterativo, así que ese fue el elegido. Bien pensado, Woody. A pesar de que empezó a usar el nombre de Marilyn Monroe en 1946, no lo cambió legalmente hasta 1956. Primer dato curioso, ¿sabías que Marilyn apareció en el primer número de la revista Playboy? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Fue la primera novia del mes en diciembre de 1953. Sus famosas fotos desnuda las tomó Tom Kelly, quien la fotografió cuando Marilyn era una desconocida, y apareció originalmente anónima en un calendario titulado Miss Golden Dreams. Eso me prende. En 1952, cuando Marilyn ya era famosa, el fotógrafo la reconoció y amenazó con identificar a la modelo como Marilyn, pero ella frustró su plan, anunciándolo ella misma. Creo que el estafador resultó estafado. Hugh Hefner se enteró de las fotos y adquirió los derechos de uso por $500 y la convirtió en el primer número de la revista Playboy. Ni Kelly ni Monroe vieron un centavo de los millones que el calendario generó para su editor. Maravillosa jugada. En general, era una chica muy astuta, pero también muy ansiosa, y se preocupaba mucho por su imagen y por cómo la veía la gente. Por ejemplo, temía que le salieran imperfecciones y no le gustaba el sudor, por lo que se lavaba la cara 15 veces al día. ¿Con agua y con jabón? Era tartamuda, un hecho poco conocido que pudo disimular fácilmente gracias a los profesores de canto del estudio, que le proporcionaron lecciones de dicción. El lunar de su mejilla apareció primero en su barbilla, y de hecho, en sus primeras fotos no se veía por ninguna parte. ¡Fuimos timados! Usaba lentes, y para poder conciliar el sueño más rápido y dormir más tiempo solía mezclar champán con somníferos. ¡Diablos, señorita! Y tal vez sea importante recordar este dato para más adelante, porque se dicen muchas cosas sobre su muerte, pero debemos recordar que se sabía que Marilyn tenía constantes episodios de depresión y autodestrucción, que le fueron pasando factura conforme iban pasando los años. Comentarios sobre ella. El actor Richard Widmark, que trabajó con ella en Almas Desesperadas de 1952, dijo que era un caos trabajar con ella, porque le tenía un miedo terrible a la actuación. Contó que les costaba horas sacarla del camerino y que no era una actriz profesional, porque siempre tenía un coach a su lado. Y después de decir esas cosas, dijo que Marilyn tenía ese algo fenomenal que nadie podía negar, y que dentro de todo era una chica agradable y que se llevaban muy bien. Marilyn también tuvo problemas en el rodaje de una de sus películas más famosas, La comezón del séptimo año, The 7-Year Itch, de 1955. Con frecuencia se equivocaba en las escenas y olvidaba sus diálogos, lo que a veces obligaba a hacer hasta 40 tomas de una escena antes de obtener un resultado satisfactorio. No me parece que este chico sea muy listo. Sus constantes impuntualidades y problemas de comportamiento hicieron que el presupuesto de la película aumentara $1,8 millones, un precio elevado para la época. Aún así, la película logró obtener una buena ganancia. ¡Qué genial! ¡Qué genial! La clásica escena de su vestido volando sobre una rejilla del metro se rodó originalmente en la avenida Lexington, el miércoles 15 de septiembre de 1954 a la 1 a.m.
5,000 espectadores silbaron y vitorearon toma tras toma mientras Marilyn se equivocaba en sus líneas repetidamente. Esto ocurrió en presencia de su segundo esposo, Joe DiMaggio, que se avergonzaba y enojaba cada vez más. Joe era un famoso jugador de béisbol de esa época. Y por cierto, el matrimonio de 9 meses que tuvieron terminó oficialmente durante el rodaje de esa película. El metraje original filmado esa noche en Nueva York nunca llegó a la pantalla. El ruido de la multitud lo hacía inutilizable. El director Billy Wilder refilmó la escena en un lote de 20th Century Fox, donde replicó la avenida, y Marilyn necesitó otras 40 tomas para lograr la famosa escena. ¡Qué bruto, focalicero! Posteriormente intentaron limpiar su reputación de que algunas de sus películas habían requerido muchas tomas extra y mayor tiempo para completarlas, pero varias personas que trabajaron con ella comentaron que así era siempre. Marilyn se casó por tercera ocasión con Arthur Miller. ¿Y ese quién es? Un escritor de quien quedó embarazada 2 veces, en julio de 1957 y en noviembre de 1958. En ambas ocasiones sufrió abortos espontáneos, sufría de endometriosis, y esto no ayudaba con sus episodios de depresión. Su comportamiento en la inconclusa película Alguien tiene que ceder, Something's Got to Give, en 1962, empañó aún más su reputación en la industria, pero la seguían queriendo en otros proyectos porque seguía siendo un éxito de taquilla al momento de su muerte, al punto que varias películas estaban siendo desarrolladas para ella todavía. Ganando como siempre. En 1962 fue encontrada muerta a los 36 años, en su domicilio en Brentwood, California. Tenía un teléfono en la mano, su cuerpo estaba completamente desnudo y boca abajo sobre la cama. En 1973, el forense del condado de Los Ángeles, Thomas Noguchi, el médico que realizó la autopsia de Monroe, dijo que el nivel de Nembutal en su sangre era de 4,5 miligramos por 100, lo que equivale a 40 o 50 cápsulas, y eso indica un suicidio. En 1982, una revisión de la investigación original sobre la muerte de Marilyn, realizada en su 20º aniversario, concluyó que la actriz se suicidó o sufrió una sobredosis accidental, y no fue asesinada. Los rumores de asesinato fueron alimentados por el manejo descuidado de la evidencia, la demora en asegurar la escena y la desaparición de muestras de tejido. Pero también vamos a mencionar algunas cosas que se descubrieron después de su muerte. Esto se va a poner feo. Como por ejemplo que en 1972 la actriz Veronica Hamel y su esposo se convirtieron en los nuevos propietarios de la casa de Marilyn en Brentwood. Querían cambiar el techo y remodelar la casa. Al hacerlo, el contratista descubrió un sofisticado sistema de escucha telefónica y escucha clandestina que cubría todas las habitaciones de la casa. En 1962, ese tipo de sistemas no estaba disponible comercialmente, pero en palabras de un funcionario retirado del Departamento de Justicia, dijo que eran componentes estándar del FBI. Estoy poniendo muy nervioso. Se sabe que el director del FBI, J. Edgar Hoover, creía que el presidente Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, eran amenazas para la seguridad nacional debido a sus aventuras con Monroe. Y claro que este equipo de escuchas telefónicas provocó rumores de chantaje por parte de Hoover a los hermanos Kennedy. Vaya dato perturbador. Evidentemente, todos esos rumores no ayudan y por eso hay quienes creen la teoría de que fue asesinada. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Más datos curiosos. ¿Sabes qué tienen en común la cumbia, los Misfits y Marilyn Monroe? La banda mexicana Molotov lanzó una canción versión cumbia de Me convierto en marciano. Este es un cover de I Turned Into a Martian de los Misfits. A su vez, los Misfits tomaron el nombre para su banda del título de la última película en la que Marilyn apareció, Los Inadaptados de 1961. Incluso, Glenn Danzig, el vocalista de la banda, grabó la canción ¿Quién mató a Marilyn?, inspirada en su creencia de que había sido asesinada. Tiene sentido para mí. El vestido que Marilyn vistió para darle serenata a John F. Kennedy el 19 de marzo de 1962, en su cumpleaños, era tan ajustado que tuvieron que cosérselo para cerrarlo. Fue sugerida como posible esposa del príncipe Reiniero de Mónaco, pero él eligió a la actriz Grace Kelly para ser su esposa. Su madre biológica, Gladys Pearl Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, México, de padres estadounidenses de Indiana y Missouri. En 1973, Elton John lanzó un sencillo en homenaje a ella, titulado Candle in the Wind. En 1997, se regrabó con letra actualizada en memoria de la princesa Diana, convirtiéndose en el sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. A eso se le llama estrategia. El sencillo Photograph de Def Leppard,
de su álbum Pyromania surgió después de ver un póster de Marilyn Monroe. La letra habla de una belleza inalcanzable, usando a Monroe como analogía. Solo apareció en una película nominada al Oscar a la mejor película, La Malvada, All About Eve, de 1950, que además ganó. Ese año asistió a la ceremonia y su vestido se rasgó. Tras descubrir que su vestido estaba roto, empezó a llorar. Aparece en 3 películas que fueron seleccionadas para el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Las películas son Mientras la ciudad duerme, The Asphalt Jungle, de 1950, La Malvada, All About Eve, de 1950, y Una Eva y dos Adanes, Some Like It Hot, de 1959. Gracias. Tenía un rango vocal de mezzosoprano lírico y podía cantar 2 octavas y media. La vida de Marilyn Monroe no solo estuvo llena de glamour, también estuvo llena de tristeza, superación y estuvo en constante lucha con sus demonios. Es importante que cuando admiremos a alguien conozcamos todos los lados de esa persona para saber si realmente es alguien que merece nuestra admiración. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. La admiración puede provenir de lugares muy fáciles de reconocer, como los éxitos y las superaciones. Pero también en otras ocasiones viene de reconocer cuando alguien pasa por malos momentos y tal vez puedas empatizar con ellos. Has flipado, ¿eh? Aquí no te vamos a decir si Marilyn Monroe es una figura a la que debas admirar. La verdad, las cosas como son. Esa decisión la tienes tú. Todos se murieron. Fin. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bye, 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 bye.